Primera de Corintios 10:16. La copa De bendición que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Y el Ya va, pan. no me empuje. Observen ustedes que San Pablo ya nos va dando ideas claras. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre, hay un sacrificio, como lo hacía el pueblo de Israel en la antigua alianza. ¿Cómo sabemos que es un sacrificio? Porque hay sangre. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. San Pablo, que era judío, está explicando que en el culto judío, para que hubiese culto, debería haber sacerdote y debería haber sacrificio, porque sin sacerdote no podía haber sacrificio. Entonces el culto para San Pablo dice, antes se mataba un cordero para ofrecer un sacrificio con la sangre del cordero, y dice Pablo, y no saben que la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo, en castellano. En el Nuevo Testamento seguimos ofreciendo sacrificio de comunión como lo hacía el pueblo de Israel. Y sigue. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos. Y el pan que partimos, paren la oreja, según San Pablo, ese pan que partimos, la fracción del pan, la Eucaristía, vamos a ver qué era para Pablo, si era un mero símbolo, vamos a ver. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Si ese pan fuera un mero símbolo, jamás podríamos entrar en común unión con el cuerpo de Cristo, porque es un mero símbolo. Y Pablo, que era judío y conocía el culto judío, sabía que había que comerse la carne del cordero. Pablo sabía que no era un mero símbolo, que el pueblo de Israel comía el cordero pascual. Y Pablo dice, y el pan que partimos, o sea, se lo traduzco en castellano, Pablo dice, en la antigua alianza era sangre de un cordero. Aquí lo tenemos en el cáliz que bendecimos. Y en el Antiguo Testamento era carne de un cordero, y aquí lo tenemos en el pan que partimos, que es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que en el Nuevo Testamento seguimos dándole culto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres, pero de la manera como Jesucristo el Señor nos lo dejó en la nueva alianza. Y es comunión con el cuerpo de Cristo. Si fuera un mero símbolo, no habría comunión con el cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, examinemos. Cuando nosotros comemos de ese pan, según dice Pablo, entramos en común unión. A ver, ¿qué significa en común unión con el cuerpo de Cristo? En común unión es, Él se une a mí y yo me uno a Él. Si yo no me uno a Él, no hay común unión. Y si Él no se une a mí, no hay común unión. Por eso cuando el sacerdote le da la hostia, le dice a usted, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén, porque usted cree que va a entrar en común unión con el cuerpo de Cristo. Lo come para entrar en común unión. Él contigo y tú con Él. Por eso cuando uno comulga,
no se sienta a hablar con el compañero, se sienta a gustar, a saborear en fe que ha recibido el cuerpo de Cristo, ha entrado en común unión con Cristo, Él conmigo y yo con Él, o como decía Pablo en castellano, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Fantástico, maravilloso poder entrar en comunión con nuestro Dios. Y escuchen lo que viene. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Pero ojo, no solamente entramos en común unión con Dios, también entramos en común unión con el prójimo. Así, otra vez. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la unidad querida por Cristo se da en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, escuche la explicación. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. El pan es uno y al todos comer, participar del mismo pan, entramos en común unión. Cristo es el centro y Él nos une con Él y nos une entre nosotros. ¿Y qué quiere decir en castellano? Que cuando usted recibe la comunión, usted está unido a Cristo y al hermano. Por tanto, usted no puede darse el lujo de comulgar y no hablarle a Petronilo o a Pánfila. Porque entonces, ¿dónde está la común unión? Todos comemos de un mismo pan para entrar en común unión. Y si entramos en común unión con el cuerpo de Cristo, entonces ya Petronilo no se cree más grande que Pánfilo. Entonces Pánfila no se va a creer la última Coca-Cola del desierto. Aunque tenga un puesto, o 2 puestos, o 5 puestos, o 100 puestos en la iglesia, ¿a mí qué me importa? Mientras más convencido esté de que está recibiendo el cuerpo de Cristo, que te une en común unión con los hermanos, te lleva a tratar al hermano como Cristo que está presente en el prójimo, y jamás se va a creer más que los demás. Y cuando en la iglesia usted vea a un miembro de cualquier grupo, llámese como se llame, que se cree la última Pepsi-Cola del desierto, como los fariseos del Evangelio, y que quiere que todo el mundo le rinda homenaje y le llamen, es porque ese miembro de la iglesia es en el siglo XXI un nuevo fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que vive dentro de la iglesia. Claro, no es contigo. Pero padre, es que usted me la está tirando a mí. ¿Es que usted es así? Sí, es contigo. Claro que sí. Entonces no puede haber en la iglesia diferencia de personas. No puede creer tratar al uno más, al otro menos. No creer porque aquel tiene dinero es más que aquel que es pobre, porque aquel es feo es menos que aquel que es bonito, o porque aquel es viejo es menos que aquel que es joven. No, Señor, porque todos comemos del mismo pan y todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo, y no estamos divididos, de modo que no puede estar un grupo de apostolado por un lado y otro por otro. Es que como yo no soy de la renovación, entonces yo no pertenezco a la iglesia, al cuerpo de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. O es que yo no soy del catecumenado, entonces yo no pertenezco a la iglesia de Cristo. O sea, yo no soy cursillista. No, todos comemos de un solo pan, todos formamos un solo cuerpo, la común unión, y nos une Cristo. Sigue.
Fíjense en los israelitas. Ya Para, va, no me empuje. para Ya va, un ellos, momentito, no me empuje. Mire cómo San Pablo nos da un dato. San Pablo dice, acuérdense que él era fariseo, maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel. Y dice San Pablo, quiere que se lo explique mejor. Fíjense en los israelitas. Claro, él los conoce, él es judío, él es israelita, él era maestro del pueblo judío, ahora es maestro del pueblo cristiano, conoce aquella antigua alianza y conoce la nueva alianza, conoce los sacrificios de la antigua alianza, conoce el sacrificio de la nueva alianza. Fíjense en los israelitas y va a comparar la antigua alianza con la nueva, el antiguo culto con el nuevo. Pongan cuidado, fíjense en los israelitas. para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Para ellos, comer de la víctima, entonces hay que comerse el cuerpo de Cristo para entrar en común unión. Pablo está diciendo, mire cómo los israelitas comían de la víctima y Cristo es el cordero, es la víctima. Como los israelitas comían de la víctima para entrar en común unión con el altar, y el altar representaba a Dios. Para entrar en comunión con nuestro Dios hay que comer de la víctima. Por eso usted no se puede dar el lujo de pasar toda la vida yendo a misa, pero no comulga, porque su compañero o su compañera no se quiere casar y usted no lo puede obligar. Y como usted no lo puede obligar, usted dice, pues no comulgo, pero la culpa no es mía. La culpa la tiene él, que no se quiere casar. Y el Señor sabe que yo sí me quiero casar. Pero tengo 20 años viviendo arrejuntada y no me voy a casar, no puedo comulgar porque mi marido no se quiere casar. Ya no es pecado mío, Padre, ya no es pecado mío, es pecado de él. Sí, se lo voy a aclarar. Es pecado de él el no casarse y es pecado suyo darle sexo sin ser casada. Sí. Tenemos que entrar en comunión, hay que comer de la víctima. ¿Cuántas veces ha ido a misa y no comes de la víctima? No entras en común unión. Fíjense de los israelitas, porque el culto cristiano viene a ser la realidad de lo simbólico del culto israelita. Siga. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios. Ahí está. Y no a Dios. Los sacrificios de los paganos van dirigidos a los demonios y no a Dios. Aquí está diciendo la Biblia que los paganos se unen con los demonios en el sacrificio que ofrecen, pero que ustedes y yo nos unimos a Dios con el sacrificio que ofrecemos. Siga. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Se lo traduzco en castellano. No quiero que ustedes vayan a los brujos. No quiero que vayan a los babalaos, a los santeros. No pueden entrar en comunión con los demonios, dándole el culto a la Santa Muerte. ¡Pilas, mexicanos! Sigue. No pueden beber al mismo tiempo. Aquí está que para Pablo la Eucaristía
es dejada y querida por Dios y es el culto de la nueva alianza. Escúchelo. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor. El Señor tiene una copa y eso está en la iglesia de Jesucristo. Y usted puede beber de esa copa. En los hermanos separados, ustedes no pueden beber de esa copa. No pueden beber de la copa del Señor. ¿Por qué dice de la copa del Señor? Porque fue el Señor en Lucas capítulo 22, versículo 19, quien agarrando pan dijo, esto es mi cuerpo. Agarrando vino dijo, esta es mi sangre. Y luego dijo, hagan esto en memoria mía. No pueden beber de la copa del Señor. Y de la copa de los demonios. Y de la copa de los demonios. ¿Siga? Ni pueden tener parte en la mesa del Señor. El Señor tiene su mesa, su altar, donde usted y yo entramos en comunión con Él y entre nosotros mismos. Y no pueden, ¿otra vez? Y no pueden tener parte en la mesa del Señor. En la mesa del Señor. Y en la mesa de los demonios. Ahora comprenden por qué hay un altar en la iglesia de Dios y por qué hay un sacrificio. Y es pan, y es cáliz, donde está la sangre. Ahora observan ustedes cómo San Pablo está explicando el nuevo culto de la nueva alianza. Sigue. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Queremos provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Se lo traduzco en castellano. El Señor es celoso de su altar. El Señor es celoso de su mesa. El Señor es celoso de su culto, de su sacrificio. Él es celoso de eso. Y Él quiere que participemos únicamente de su mesa. Y miren cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era el culto de la antigua alianza y el culto de la nueva alianza, con sacerdotes de la antigua alianza, el culto de la antigua alianza, con sacerdotes de la nueva alianza, el culto de la nueva alianza. Oiga, Hebreos 10, 1 en adelante. La religión de la ley, esa donde vivía Pablo, la religión judía, contiene una sombra de los bienes por venir. Sombra. Era en la antigua alianza sombra. ¿De qué? De los bienes por venir, de lo que venía el Nuevo Testamento. Siga. Pero no de la verdadera figura de las cosas. No la verdadera figura de las cosas del Antiguo Testamento. Siga. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos años tras año. Ese culto no podía llevar a la perfección al pueblo y lo ofrecían año tras año. Siga. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. ¿Cómo era que daban culto? Con sacrificio. ¿Quién ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Y dicen los evangélicos, me voy para el culto. Pero ya estudió en la Biblia qué significa el culto de adoración a Dios. Debe haber un sacerdote que ofrezca un sacrificio. Y el pueblo de Israel nunca ofrecía culto a Dios sin sacrificio. Y el sacrificio no se podía hacer sin sacerdote. Y dicen los protestantes, me voy para el culto. Y dice la Biblia, no, el culto era de esta manera y ahora es de esta manera. Pongan cuidado, siga. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Antiguo Testamento, siga. Es que la sangre de los toros y de los... En el Antiguo Testamento era sangre ¿de qué? De animales, toros. Y de los chivos. Y de los chivos no había culto sin sacrificio de animales, siga. No tienen valor para quitar los pecados. Esa sangre no tiene valor para quitar pecados.
urgente, urgente. Se necesita una sangre que sí tenga poder para perdonar pecados. Se necesita un cordero que sí tenga poder para perdonar pecados. Es ahí el cordero de Dios, dice Juan, el que quita el pecado del mundo. Ese sí tiene poder. Sigan. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, ese es el cordero, ese es el que necesitamos. Por eso, al entrar Cristo al mundo, tú no... Dice. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas del Antiguo Testamento, no lo quisiste, sino que me formaste un cuerpo. Miren teológicamente que está diciendo la Biblia, que si antes se ofrecía el culto con sacrificio de animales, derramando una sangre que no tenía poder para perdonar pecados, dice Cristo, cuando entra en el mundo, aquí estoy yo. Él es el Cordero que viene con su sangre a perdonar los pecados en la nueva alianza, con un nuevo sacrificio. Sigue. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. No te agradaron. Entonces dije, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Él es el Cordero. Siga. Oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Para hacer la voluntad. Eso no es voluntad del Papa, no es voluntad de los obispos ni de los curas. Eso es voluntad de Dios. Sigue. Comienza por decir. Despacio. Comienza por decir. No quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. No te agradaron. Eso era el culto de la antigua alianza. Ya lo voy a decir, ponga cuidado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Ahí tienes. Ahora, ¿qué pasa? Siga. Entonces significa Nuevo Testamento. Entonces sigue. Aquí estoy yo. Lo repite. Aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Siga. Con esto anula. Aquí. Listo. Ya va, un momentico. Aquí respiren profundo. Tomen aire. Porque aquí es donde la Iglesia Católica dice que ya ese culto de la antigua alianza